Me parece una pedagogía revolucionaria. O sea, ha superado mis expectativas con creces, y lo digo de verdad. Mira, yo creo que por fin hemos conseguido ponerle nombre a lo que realmente llevamos muchos años buscando. Es verdad que en el colegio se trabaja el carácter, pero como está enfocado desde otra perspectiva, a mí me ha abierto los ojos, ¿no? Me ha cambiado sobre todo la mirada. O sea, que vale la pena invertir en la educación del carácter si queremos ciudadanos comprometidos y que luego dejen huella en la sociedad en la que están. Que hay que vivirlo, o sea, que no es algo que te cuentan o un libro que lees o unas prácticas buenas, no, dices, compensa la inmersión porque te va a transformar por dentro, va a transformar a tu equipo. Es que para mí Prime es libertad. En realidad es el gran regalo que espera la comunidad educativa. Y Prime lo que hace es removerte, provocar en ti eso que puedes hacer, quieres hacer, pero que no tienes hilvanado, ¿no? Y que le empiezas a dar unos nombres. Pues mira, me ha encantado la simplicidad de los argumentos, ¿no? Prime es volver a la esencia de la educación y eso por supuesto que va a suponer un cambio muy profundo en el colegio. Creo que con esta forma de trabajar, más que nosotros tener que ir a buscar el talento, es crear espacios y dinámicas en las que el talento florezca. De todo el curso me quedo con la frase de no es posible no educar el carácter, siempre se está educando el carácter y me quedo con eso. Y es uno de los puntos más fuertes del Prime, que es que empieza cambiando tú para cambiar tu entorno. Realmente en 5 días, aunque es una cosa concentrada, hemos bajado a detalles muy del día a día, muy de aplicar mañana en clase. Lo que más me ha impactado ha sido las dinámicas, las formas de trabajar aquí que no las había hecho nunca. He disfrutado muchísimo, muchísimo. Me he reído con la gente y también me he reído de mí mismo. Gracias porque he recuperado otra vez la ilusión de educar. Yo tengo muchísimas esperanzas. Con este curso me he dado cuenta de que realmente es posible. Es algo sumamente sencillo, por ende no tan fácil de aplicar. Porque en realidad a mí se me ha criado así. La vida nos ha enseñado así. Esto es, en realidad no es una revolución, es una restauración de cómo debería ser la educación.